Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar algo que nos define a todos. La forma en que aprendemos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué ante un mismo problema una persona necesita un esquema, otra tiene que hablarlo en voz alta y una tercera, no sé, necesita trastear con las manos para que le haga clic? Mm, Pues bien, para desentrañar este misterio tenemos sobre la mesa un material de análisis muy potente. Se trata de un capítulo de un manual universitario con su presentación de apoyo que se mete de lleno en la psicología del aprendizaje. Son documentos densos, pero esconden las claves para entender por qué cada mente es un mundo. exacto. Y nuestra misión va a ser precisamente esa, abrir el capó de nuestra propia mente. Queremos entender no solo cómo se enseña, sino, y esto es lo importante, cómo aprendemos. Es un viaje para descubrir qué nos hace aprendices únicos y, sobre todo, cómo podemos ser mejores en ello. Me parece un planazo. Para arrancar, todo el planteamiento se apoya en una idea que llaman enfoque comunicativo. Suena un poco a eslogan, la verdad, pero parece que es la piedra angular de todo. ¿Qué significa exactamente en la práctica? Pues mira, es un cambio de paradigma total. Imagina la educación de antes, la tradicional. Era como si el alumno fuera un cántaro vacío que un profesor iba llenando de conocimiento. Sí, una imagen muy clásica. Pues el enfoque comunicativo le da la vuelta a esa imagen por completo. Aquí, quien aprende deja de ser un receptor pasivo para convertirse en el protagonista absoluto. Es una persona que llega con sus propias ideas, que expresa lo que necesita, que negocia el proceso y que, sobre todo, utiliza sus propias herramientas para asimilar el conocimiento. O sea que el foco se desplaza del qué se enseña al quién aprende. Exactamente. Y eso cambia el rol de todo el mundo. El docente ya no es el sabio en la tarima, el único poseedor de la verdad, sino que se convierte en un facilitador, en un guía, un entrenador que acompaña, que sugiere herramientas y que ayuda a la otra persona a construir su propio edificio de conocimiento. Me parece una idea potentísima. De hecho, en el material aparecen dos conceptos clave, autorreflexión y metacognición. Espera, metacognición, pensar sobre cómo pensamos. Mm, Es como si, no sé, en lugar de solo usar un programa en el ordenador, de repente pudieras ver el código fuente y entender cómo funciona por dentro. Es esa la idea. Es exactamente esa la idea. La metacognición es la habilidad de observar nuestro propio proceso de aprendizaje. Es preguntarse, ¿por qué no he entendido esto? Quizás si lo dibujo lo veré más claro. Me estoy frustrando porque llevo mucho rato sentado. Es el primer paso para tomar el control y dejar de ser un aprendiz a ciegas. Vale, si la persona que aprende es el centro, el siguiente paso lógico es entender cómo funciona esa persona. Y aquí es donde entra el concepto estrella de todo el análisis. Los estilos de aprendizaje. ¿Cómo los definen? Pues la definición que dan es muy completa porque abarca varias dimensiones. Hablan de los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que nos indican cómo percibimos, interactuamos y respondemos a un entorno de aprendizaje. Un momento, un momento. Desgranemos eso porque suena súper académico. Cognitivos, afectivos y fisiológicos. Afectivo tiene que ver con nuestra personalidad y emociones. Si somos extrovertidos, si nos gusta aprender en grupo, o si somos más reflexivos y necesitamos nuestro espacio. Vamos, cómo gestionamos la frustración. Ya. Y fisiológico se refiere incluso a nuestras respuestas biológicas, si nos concentramos mejor por la mañana, si necesitamos movernos para pensar. En cristiano, es nuestra forma preferida y natural de enfrentarnos a algo nuevo. Y algo que me llama la atención es que subrayan que esto no es solo cosa de nuestro cerebro. Dicen que está muy influenciado por nuestra cultura, nuestras experiencias educativas pasadas. Esto choca un poco con la idea de que la escuela es un campo de juego neutral donde todos partimos de cero. Es que no lo es. Y esa es una de las ideas más importantes. De ahí la frase que repiten como un mantra, no todos aprendemos igual ni a la misma velocidad. Claro. Y lo crucial es que esto no se presenta como un problema que hay que corregir para que todos seamos iguales, sino como una realidad que hay que aceptar y, bueno, celebrar. No hay un estilo mejor que otro. Pensar que solo hay una forma correcta de aprender es como pensar que solo hay una herramienta válida para construir una casa. Necesitas un martillo, pero también un destornillador y una sierra. Aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque hay muchísimas teorías sobre esto y a primera vista parecen contradecirse. Pero la propuesta de estos materiales es unificarlo todo en un solo modelo, viéndolas como piezas de un mismo puzzle. Lo organizan en tres grandes fases del aprendizaje.
Vamos a verlas. Vale. La primera fase la llaman recepción de la información, es decir, cómo nos entra el conocimiento del mundo exterior. Para explicar esto, se basan en la programación neurolingüística, la PNL, que identifica tres grandes canales. El primero, y parece que el más común, es el visual. La gente con esta preferencia piensa en imágenes, recuerdan caras pero olvidan nombres, necesitan ver las cosas para creerlas. Un escritorio desordenado les puede bloquear porque el caos visual les distrae. Suena a la típica persona que en una reunión está dibujando garabatos y esquemas en una libreta sin parar. Exacto. Para ellos, los mapas mentales, los gráficos, los vídeos, los colores, son herramientas fundamentales. Luego está el segundo canal, el auditivo. Estas personas aprenden escuchando. Un buen debate, una explicación oral clara o un análisis como este es oro para ellos. Entiendo. Se aprenden las canciones con solo oírlas y son muy sensibles a los ruidos. Un detalle curioso que se menciona es que a menudo mueven los labios cuando leen en silencio como si necesitaran oírse pensar. Si ser visual es tan común, ¿qué pasa con la gente que necesita que le cuenten las cosas? Pienso en la tradición oral, en los audiolibros. ¿Cómo aprende esa gente? Pues precisamente a través de ese canal auditivo. Para ellos la palabra hablada es la principal puerta de entrada. Diálogos, debates, lecturas en voz alta son sus mejores aliados. Y finalmente tenemos el tercer canal, el kinestésico. Estas personas aprenden haciendo. Necesitan tocar, moverse, experimentar. La idea de estar sentado escuchando una charla durante 2 horas les produce urticaria. Se involucran físicamente en lo que hacen, lo viven con el cuerpo. Me recuerda cuando intenté montar un mueble de IKEA. Leí las instrucciones visuales 1000 veces y no entendía nada. Fue solo cuando empecé a tocar las piezas y a probar a encajarlas de forma kinestésica que todo cobró sentido. Es un ejemplo perfecto. Para un aprendiz kinestésico, las actividades ideales son los experimentos de laboratorio, los roleplays, los proyectos de construcción. Vamos, cualquier cosa que implique acción y sensación física. Entendido. Así que primero la información nos entra por los ojos, los oídos o las manos. Pero, ¿qué pasa después dentro de la cabeza? No puede ser un caos de datos. Supongo que el cerebro tiene que tener algún sistema para archivar todo eso, ¿no? Justo. Y esa es la segunda fase, la organización de la información. Una vez que los datos han entrado, hay que procesarlos, clasificarlos, darles un sentido. Para explicar esto, se recurre a la teoría de los hemisferios cerebrales. De forma simplificada, se asocia al hemisferio izquierdo con el pensamiento lógico, analítico, secuencial y con el lenguaje. Vale. Es el que pone las cosas en orden, el que hace listas, el que analiza las partes. El hemisferio derecho, en cambio, se vincula más a la creatividad, la intuición, la percepción espacial y el pensamiento holístico. Es el que ve el bosque en lugar de los árboles, el que conecta ideas que aparentemente no tienen nada que ver. Espera, si la PNL nos habla de cómo entra la información y la teoría de los hemisferios de cómo la ordenamos, ¿no podría ser que un aprendiz visual tienda a usar más el hemisferio derecho para organizar esas imágenes de forma más global? ¿Hay alguna conexión entre estas fases? Es una pregunta excelente, y aunque el material no traza una línea directa, la conexión es muy lógica. Alguien predominantemente visual podría tender a organizar la información en mapas mentales, que es algo muy del hemisferio derecho, mientras que alguien más auditivo, acostumbrado a la secuencia del lenguaje, podría preferir un esquema lineal y estructurado, más del izquierdo. Ya. No son categorías cerradas, pero sí tendencias que se refuerzan mutuamente. Vale, la información ya ha entrado y la hemos archivado en nuestro sistema mental. Pero el conocimiento es inútil si se queda guardado en un cajón. ¿Qué hacemos con él? Supongo que esa es la tercera fase, precisamente. La tercera fase es el uso de la información. Y aquí el modelo de referencia es la rueda de Kolb, que es una de las teorías más influyentes. Kolb describe el aprendizaje no como un evento, sino como un ciclo continuo de 4 etapas. Empieza con una experiencia concreta. Hacemos algo, nos implicamos. Después pasamos a la observación reflexiva. Damos un paso atrás y pensamos sobre lo que acaba de pasar. A partir de ahí, llegamos a la conceptualización abstracta. Intentamos crear una teoría, una regla general que explique nuestra observación. Y finalmente, la experimentación activa. Usamos esa nueva teoría para probar cosas nuevas, para resolver problemas. Y el ciclo vuelve a empezar. Suena muy ordenado, casi demasiado perfecto. En la vida real el aprendizaje es siempre tan lineal.
O a veces saltamos de la experiencia directa a la acción sin pararnos a teorizar. Es una objeción muy pertinente. Por supuesto que en la realidad es más caótico. Pero lo que Cole dice es que, aunque todos pasamos por las 4 fases, cada uno de nosotros tiende a sentirse más cómodo en una o dos de ellas. Y de ahí surgen 4 estilos de aprendizaje dominantes. Ah, y aquí aparecen esos nombres un poco extraños: divergente, asimilador, convergente y acomodador. Exacto, pero se entienden mejor con una explicación práctica. El estilo activo o divergente es el que se siente cómodo en la experiencia y la observación. Es la persona que pregunta ¿y si probamos esto? Y que es genial generando un montón de ideas creativas. ¿Vale? El reflexivo o asimilador prefiere observar y teorizar. Es el que se pregunta ¿qué ha pasado aquí y por qué? Le encanta analizar datos y crear modelos teóricos perfectos. El teórico o convergente es bueno conectando la teoría con la práctica. Busca ¿cuál es el modelo que explica esto y cómo lo aplico? Es muy bueno resolviendo problemas con una única solución correcta. El práctico. Y finalmente, el pragmático o acomodador se centra en la experiencia y la acción. Su pregunta es, ¿y esto para qué sirve en la vida real? Necesita ver la utilidad práctica de las cosas y no tiene miedo de arriesgarse y probar. Ahora sí se entiende. Puedo ponerle cara a cada uno de sus estilos. Conozco gente que es puramente pragmática y que se desespera con la teoría. Claro. Y otros que podrían pasarse la vida reflexionando sin llegar a hacer nada. Todos conocemos a alguien de cada tipo. Y lo importante de nuevo es que ninguno es mejor que otro. Un equipo equilibrado con los 4 estilos sería increíblemente eficaz. Vale, hasta ahora hemos hablado de estilos como tendencias, casi como rasgos de personalidad. Pero el material hace una distinción que parece fundamental: la diferencia entre estilos y estrategias. ¿Dónde está la línea? La línea es crucial. Un estilo es tu inclinación natural, tu preferencia. Una estrategia es una herramienta consciente que eliges usar para una tarea concreta. El texto usa una analogía fantástica. Imagina que tienes que subir una pila de ladrillos a un segundo piso. Vale. Puedes hacerlo a mano, uno a uno. Esa es tu fuerza bruta. O puedes usar una grúa. La grúa es una estrategia. Es evidente cuál es más eficaz y menos agotadora. Claro. Las estrategias son las grúas del aprendizaje. Me encanta esa analogía. También usan otra muy potente, la del esquiador. Hablan de alguien que intenta esquiar sin esquís, o con unos rotos. Por mucho que se esfuerce, se caerá una y otra vez. Y lo más probable es que acabe pensando, ¿soy torpe o esto no es para mí? Exacto. Cuando el problema no es la persona, es que le falta la herramienta adecuada. Y aquí llegamos a la que para mí es la conclusión más revolucionaria de todo el análisis. Si conectamos esas dos metáforas, la implicación es enorme. Rompe por completo la idea de que la capacidad de aprender es algo innato, fijo, con lo que se nace. Entonces lo que esto nos dice es que la frase «no se me dan bien las matemáticas» es en la mayoría de los casos una falacia. Lo que realmente significa es «nadie me ha enseñado una estrategia eficaz para aprender matemáticas». Eso cambia por completo la perspectiva. Lo cambia todo. Nos dice que un mal resultado académico, la mayor parte de las veces, no se debe a una falta de inteligencia, sino al uso de estrategias inadecuadas o ineficientes. Y la gran noticia es que las estrategias, a diferencia de los estilos que son más estables, se pueden aprender, se pueden enseñar, practicar y mejorar. Claro. Esto redefine la labor de un educador. Su trabajo no es solo enseñar historia o biología, sino, fundamentalmente, enseñar a aprender. Darle a cada persona su caja de herramientas, sus esquís y su grúa. Pero la cosa no acaba aquí. El análisis introduce una última capa de complejidad con la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Un momento, si no recuerdo mal, Gardner es bastante crítico con la idea de los estilos de aprendizaje. ¿No contradice eso todo lo que hemos hablado? Es una tensión muy interesante que el material no esconde. Gardner propone que no existe una única inteligencia, el famoso CI, sino al menos 8. Lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, kinestésica, etc. Y su gran aportación es que rechaza la idea de estilos como etiquetas fijas que se aplican a todo. Él sostiene que una misma persona puede aprender de formas muy diferentes dependiendo de la inteligencia que esté usando. A ver si lo entiendo. ¿Quieres decir que yo podría ser muy analítico y secuencial para aprender un lenguaje de programación que usa la inteligencia lógico-matemática?
pero muy intuitivo y holístico para aprender a tocar una canción con la guitarra, que usa la inteligencia musical. Exactamente. Gardner añade dinamismo, en lugar de decir «soy un aprendiz visual». Él diría «cuando uso mi inteligencia espacial aprendo mejor visualmente». No es tanto una contradicción como una evolución del concepto. Pasamos de una etiqueta fija a un conjunto de herramientas, de inteligencias que podemos usar de formas distintas. Y de esas 8 inteligencias, el texto destaca 2 que me parecen la base de todo lo demás. La interpersonal, que es entender a los demás, y la intrapersonal, entendernos a nosotros mismos. Y dicen que de aquí sale lo que Daniel Goleman llamó inteligencia emocional. Correcto. Goleman la define como la capacidad de sentir, entender y gestionar eficazmente las emociones, tanto las propias como las de los demás. Su papel en el aprendizaje es sencillamente total. Es el motor. El motor. Puedes tener las mejores estrategias y conocer tu estilo, pero si no tienes resistencia a la frustración, si no sabes motivarte después de un fracaso, si la ansiedad te bloquea en un examen, todo lo demás se cae. ¿Y cuáles son los pilares de esa inteligencia emocional? Se destacan 5. El autoconocimiento emocional, que es saber qué sientes y por qué. El control emocional, saber gestionar esos sentimientos. La motivación, usar las emociones para alcanzar metas. La empatía, reconocer las emociones en los demás. Y las habilidades sociales, que es saber relacionarte eficazmente. Ya. Sin una base sólida en estas áreas, el aprendizaje se convierte en una carrera de obstáculos. Vale, juntemos todas las piezas. Tenemos estilos preferidos, estrategias que podemos aprender, un abanico de inteligencias y un motor emocional que lo impulsa todo. Si llevamos esto a la práctica, ¿qué significa para un educador o para cualquiera que quiera aprender mejor? Las implicaciones pedagógicas son enormes y el material las resume en 3 pasos lógicos. Primero, diagnosticar. Hay que intentar entender cuáles son los estilos de aprendizaje predominantes en el grupo, no para etiquetar, sino para tener un mapa del terreno. Claro. Se puede hacer con observación, cuestionarios, analizando el tipo de errores que cometen. Espera, diagnosticar suena un poco a riesgo de encasillar a la gente. ¿Cómo se hace eso sin caer en el «tú eres kinestésico, así que solo harás maquetas»? Es un riesgo real, y por eso el segundo paso es clave. Adaptar. Adaptar la enseñanza no significa dar una clase particular a cada persona, que es imposible. Significa diversificar. Ajá. Asegurarte de que en cada unidad didáctica haya algo para los visuales, como un buen vídeo o un esquema claro, algo para los auditivos, como un debate, y algo para los kinestésicos, como un experimento o un proyecto práctico. Se trata de ofrecer múltiples puertas de entrada al mismo conocimiento. Y el tercer paso parece el más ambicioso. Sí, es cubrir carencias. No se trata solo de enseñar a la gente a través de su canal preferido, lo cual es cómodo, Claro, lo fácil. sino de ayudarles a fortalecer sus áreas menos desarrolladas. Si alguien es muy teórico pero le cuesta arrancar, hay que proponerle pequeños experimentos prácticos. Si alguien es muy activo pero poco reflexivo, hay que guiarle para que analice los resultados. El objetivo es formar aprendices más completos, más versátiles, que no dependan de una sola forma de hacer las cosas. Vale, adaptar la enseñanza suena bien, pero ¿cómo se hace eso en una clase de 30 personas, con estilos totalmente distintos? ¿Significa preparar 3 versiones de cada clase? ¿O hay trucos más sencillos? Hay trucos más sencillos. Como decía, es una cuestión de diseño. Por ejemplo, al explicar la fotosíntesis, puedes empezar con un vídeo llamativo, que es visual, luego hacer una lluvia de ideas en grupo, que es auditivo e interpersonal, y terminar con un pequeño experimento plantando una lenteja, que es kinestésico. Ah, vale. No es 3 veces el trabajo, es una sola lección diseñada de forma multimodal. Pero el análisis añade una última advertencia muy importante. Todo esto se centra en el individuo, pero no podemos olvidar el contexto. Hay 2 tipos de factores que lo condicionan todo. Los factores externos, que son políticos y sociales, la financiación de la educación, las ratios de alumnos por clase, la desigualdad. Y los factores internos, que van más allá del estilo, la cultura de cada persona, su edad, su entorno familiar, su personalidad. Es un puzzle increíblemente complejo. En resumen, si conectamos todos los puntos, la imagen que emerge es que el aprendizaje no tiene nada que ver con ser listo o torpe. Esa dicotomía es falsa. Totalmente.
Se trata de una interacción complejísima entre nuestras tendencias naturales, los estilos, las herramientas que usamos conscientemente, las estrategias, nuestro motor que es la inteligencia emocional y todo el ecosistema social y personal que nos rodea. Y el mensaje más potente, el que de verdad nos da poder, es que muchos de estos elementos no son una condena. Sobre todo las estrategias. No es algo con lo que naces o no. Se pueden observar, copiar, aprender y perfeccionar. Nos devuelve la capacidad de acción sobre nuestro propio proceso de aprendizaje. Es una perspectiva increíblemente esperanzadora. Totalmente. Y esto nos deja una reflexión final para llevarnos. Sabiendo que las estrategias se aprenden y que incluso nuestras tendencias pueden evolucionar, ¿qué aspecto de nuestra propia forma de aprender hemos aceptado siempre como un rasgo inmutable? Como un «yo soy así», cuando en realidad podría ser nuestro próximo campo de crecimiento por explorar. Llevamos ya un tiempo escuchando que la educación está cambiando, que ese modelo antiguo del profesor que habla y la clase escucha en silencio, está quedando un poco obsoleto, ¿no? Sí, totalmente. La idea ahora es poner al alumnado en el centro. Pero, a ver, más allá de la frase hecha, ¿qué significa eso de verdad, en la práctica? Pues mira, los materiales que vamos a analizar hoy lo dejan bastante claro. Ajá, Significa crear un entorno donde la persona que aprende puede decir lo que necesita, puede negociar cómo quiere aprender y puede usar sus propias herramientas para lograrlo. El profesor deja de ser un mero transmisor. se convierte en otra cosa. Se convierte en una especie de guía de expedición. Una guía de expedición, me gusta esa metáfora. Es que es eso. Y lo fundamental aquí es que no estamos hablando de una teoría abstracta para pedagogos. No, no. Es una necesidad real si queremos una educación que funcione de verdad, Que motive. que motive y que no deje a nadie atrás. El objetivo no es ponerle una etiqueta a cada persona. No es tú eres visual y ya está. Claro. Es entender su singularidad para poder trazar un mapa personalizado. La clave es que cada uno desarrolle su autonomía y su metacognición, que es esa habilidad tan fascinante de poder pensar sobre cómo pensamos. Vale, pues vamos a meternos en faena. Nuestra misión hoy es intentar responder a una pregunta que seguro que más de uno se ha hecho. ¿Por qué no todos aprendemos de la misma manera? Vamos a explorar a fondo los famosos estilos de aprendizaje, Ajá. las teorías que intentan explicarlos y, lo que es más importante, ¿qué podemos hacer con toda esa información? Se trata de entender este mapa, que es complejo, para navegar mejor, ya sea para aprender algo nuevo o para ayudar a otros. Un mapa que, como veremos, es más una guía de viaje con muchísimas rutas posibles que un destino fijo para cada persona. Me gusta. Entonces, empecemos por lo básico. Cuando hablamos de estilos de aprendizaje, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues, en esencia, los estilos de aprendizaje son la suma de todas nuestras manías y preferencias al aprender. Y abarcan todo, ¿eh? Todo. Todo. Desde cómo piensas y procesas la información, a qué sientes mientras aprendes, e incluso si necesitas moverte o estar quieto para concentrarte. Son como nuestra configuración por defecto para enfrentarnos a algo nuevo. O sea, nuestra tendencia natural. Y aquí hay una idea central que se repite en todo el material y que me parece potentísima. A ver. Es que no todos aprendemos igual ni a la misma velocidad. Y lo genial es que no lo presentan como un problema a solucionar, Claro. sino como un reflejo de que cada persona es única. Un cóctel, de su cultura, su personalidad, sus experiencias. Y es crucial entender que esos estilos, esa configuración, está íntimamente ligada a las estrategias que usamos. Dependiendo de tu estilo, pues tenderás a usar unas herramientas u otras. Memorizar, hacer esquemas, debatir. Ya, Pero ojo que una de las ideas más potentes que he encontrado en estos textos es una advertencia cultural muy seria. ¿a qué te refieres? A que la aplicación de estos métodos tan participativos, tan centrados en el alumnado, debe hacerse con mucho cuidado. Entiendo. Lo que en una cultura occidental vemos como una clase dinámica o divertida, en otra cultura donde la figura del profesor es de máxima autoridad, se puede percibir como una falta de respeto. O incluso como que el profesor no está haciendo su trabajo. Exactamente. Aplicar esto sin tener en cuenta la cultura puede ser totalmente contraproducente. Es un matiz fundamental, sí. No se puede exportar un modelo educativo como si fuera un producto envasado.
Ahora bien, los textos reconocen que hay muchísimas teorías, muchos modelos sobre los estilos, y puede ser un poco abrumador. Sí, es un lío. Pero proponen una estructura que me ha parecido muy útil para no perderse. Un viaje en 3 etapas. Primero, cómo recibimos la información. Segundo, cómo la organizamos. Y tercero, cómo la usamos. Es una forma excelente de estructurarlo, sí. Siempre que recordemos lo que los propios documentos advierten, claro. ¿Qué es? Que esta separación es un modelo para que lo entendamos, no es una descripción literal de lo que pasa en el cerebro. En la realidad, estas 3 fases están pasando casi a la vez, están totalmente interconectadas. Entendido. Pues empecemos por esa primera puerta de entrada, la recepción de la información. Aquí nos presentan la teoría de la programación neurolingüística, la PNL, Ajá. que dice que tenemos 3 canales principales. El primero es el visual, gente que piensa en imágenes, que recuerda caras pero olvida nombres y a la que el desorden le saca de quicio. La típica persona que dice, ya veo lo que quieres decir. Exacto. El segundo canal es el auditivo. Que estas personas aprenden mejor escuchando. Un podcast, una explicación oral, un debate. Les molestan mucho los ruidos de fondo, por ejemplo. Sí. Y a menudo mueven los labios al leer en silencio, como si necesitaran escucharse a sí mismos para procesarlo. Son los de, esto me suena bien. Y el tercero es el kinestésico, que es el canal del tacto y el movimiento. Estos son los que necesitan hacer para aprender. Totalmente. Estar sentados en una silla horas es una tortura para ellos. Aprenden montando un mueble, haciendo un experimento. O un roleplay. Necesitan involucrarse físicamente. Son los que dicen, necesito hacerme a la idea. Ya. Bien, pues una vez que la información ha entrado por uno de esos canales, llega el segundo paso, la organización. Y aquí el modelo más conocido, que se presenta en los textos, es el de los hemisferios cerebrales. Ah, el famoso hemisferio izquierdo lógico y el derecho creativo. Ese mismo. El izquierdo se asocia con el pensamiento secuencial, el análisis, el lenguaje, los números. Es el que nos ayuda a seguir una receta paso a paso, por ejemplo. Y el derecho, en cambio, se asocia con lo holístico, la intuición, las emociones, la percepción espacial. Sería el que nos permite improvisar en la cocina a partir de esa receta. Ahora bien, y esto es importante, los propios textos aclaran que es una simplificación. Claro, no es que usemos solo la mitad del cerebro. Para nada. La mayoría de tareas complejas requieren una colaboración constante entre los dos, pero sirve como modelo. Entiendo. Entonces es menos una cuestión de qué parte del cerebro se ilumina y más una forma de describir 2 modos de pensar, ¿no? Uno más analítico, paso a paso, y otro más intuitivo. Exacto. Siempre he pensado que era muy del hemisferio izquierdo, pero me doy cuenta de que cuando tengo un problema complejo necesito pasear o dibujar mapas mentales, cosas que asociaríamos más al derecho. Ahí lo tienes. No somos una cosa o la otra, sino una combinación. Y esa combinación nos lleva al tercer paso. Ya hemos recibido la información, la hemos organizado, ¿y ahora qué? ¿Cómo la usamos? ¿Cómo se traduce eso en acción? Aquí es donde entran modelos como el de Alonso, Joni y Gallego, que proponen 4 estilos. El primero que mencionan es el activo. Son los que se lanzan a la piscina, ¿no? Sí. Aprenden probando, experimentando. Su lema es, lo intento y si me equivoco, ya veré. Luego está el reflexivo, que es el polo opuesto. Antes de actuar necesita dar un paso atrás, observar, recopilar datos, meditarlo todo. Justo. El tercero es el teórico. A estas personas no les basta con que algo funcione. Necesitan entender el porqué. Exacto. Buscan la lógica, los modelos, los principios. Si algo no encaja en su teoría, lo descartan. Y por último, el pragmático. El más terrenal de todos. Su pregunta constante es, ¿y esto para qué sirve? Necesita ver la aplicación práctica de las ideas. Es fascinante porque puedo identificar a gente de mi entorno en cada uno de esos perfiles. Y los textos conectan esto directamente con la rueda del aprendizaje de David Kolb. Efectivamente. Kolb describe el aprendizaje no como un acto puntual, sino como un ciclo. Un ciclo continuo de 4 fases. Y la preferencia de una persona por una de esas fases es lo que define su estilo. ¿Y cuáles son las fases? Pues empieza con una experiencia concreta, o sea, hacer algo. Le sigue la observación reflexiva, pensar sobre lo que has hecho. De ahí pasas a la conceptualización abstracta, que es intentar crear una regla o una teoría. Y el ciclo se cierra con la experimentación activa,
usar esa nueva teoría para probar algo nuevo y vuelta a empezar. Claro, entonces todo encaja. Una persona activa es la que se siente más cómoda en la fase de la experiencia, el reflexivo en la de observación. El mapa empieza a tener sentido. Pero, a ver, esto me lleva a una pregunta clave. Dime. Si este es mi estilo, ¿estoy condenado a aprender siempre así? ¿O puedo mejorar? ¿Puedo aprender a ser un mejor aprendiz? Esa es la transición perfecta hacia la parte más importante de todo este análisis, las estrategias. Ajá. Porque una cosa es tu estilo o tu preferencia y otra muy distinta son los métodos o herramientas que usas conscientemente. El material utiliza una analogía que me pareció brillante, la de reformar una casa. Sí, Puedes subir los ladrillos a la tercera planta a mano, uno a uno, o puedes usar una polea o una grúa. El resultado es el mismo, pero el esfuerzo, el tiempo y la eficacia. son radicalmente distintos. Y la idea principal que se subraya aquí es potentísima. No existen estrategias buenas o malas en sí mismas, sino adecuadas o inadecuadas para una tarea concreta. Y aquí llegamos a una de las conclusiones más reveladoras y, yo diría, más dramáticas de los textos. ¿Cuál? Explica que en nuestro sistema educativo las estrategias de aprendizaje rara vez se enseñan de forma explícita. Se da por hecho que el alumnado las descubrirá por su cuenta. Y claro, algunos lo hacen, Algunos lo hacen, sí, y a esos les llamamos listos o brillantes. pero muchos otros no. Muchos otros, por su cuenta, desarrollan métodos de trabajo que son terriblemente ineficaces. Y aquí está el drama. Son personas que se esfuerzan, que dedican horas, que trabajan duro, pero no obtienen resultados. Ya. El texto usa otra analogía que es demoledora. Son como esquiadores intentando competir en una carrera sin esquís. Uf. Por mucho que se esfuercen, por mucho que muevan los brazos y las piernas, nunca van a ganar. Espera, esa imagen es potentísima, porque lo cambia todo. Cambia la narrativa por completo. El problema no es no soy inteligente. No, El problema es nadie me ha dado las herramientas adecuadas o estoy usando la herramienta equivocada. Pasa de ser una sentencia a ser un problema técnico que se puede solucionar. exactamente. Has captado la esencia. El peligro, como señalan las fuentes, es que muy a menudo ni la persona afectada ni su entorno son conscientes de que el fallo está en la estrategia, Y se atribuye a una supuesta falta de inteligencia. lo que genera una frustración enorme, problemas de autoestima y la creencia tóxica de que la inteligencia es algo fijo. Se crea una etiqueta que limita todo el potencial. Pero la conclusión que se extrae de esto es muy esperanzadora. Mucho. Las estrategias se pueden aprender, los métodos de trabajo se pueden mejorar. Y aquí el papel del profesorado es fundamental. No es solo enseñar mates o historia, es enseñar a aprender. Es un cambio de foco total. De enseñar solo el qué a enseñar también el cómo. Todo esto de los estilos parece coherente, pero me surge una duda. ¿Somos visuales para todo? O sea, ¿alguien puede ser muy kinestésico para el deporte, pero muy auditivo para la música? Es una pregunta muy pertinente. Creo que aquí es donde entra en juego la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Sí, y Gardner agitó un poco el tablero. Él define 8 tipos de inteligencias: lingüística, lógico-matemática, musical, etc. Y dice que todos las tenemos todas, pero en distinto grado. Pero, y aquí viene lo crucial, A ver, Gardner rechaza el concepto de estilos de aprendizaje si se entiende como una etiqueta fija e inmutable. un momento. Entonces, ¿estamos diciendo que las teorías de estilos que acabamos de explicar no son válidas? ¿O se pueden reconciliar de alguna manera? Se pueden reconciliar si las entendemos bien. El argumento de Gardner es que una misma persona puede usar formas de aprender muy distintas en sus diferentes inteligencias. Por ejemplo, Puede tener un enfoque muy global y holístico para las matemáticas, pero ser extremadamente secuencial cuando aprende a tocar una pieza de música. Por eso se opone a la idea de encasillar a alguien como aprendiz visual para todo. vale, ahora lo veo más claro. No es una condena, es una tendencia. Exacto. Y desde las inteligencias de Gardner, los textos dan un salto natural a la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Explican que Goleman, en realidad, lo que hace es desarrollar a fondo 2 de las inteligencias de Gardner. La interpersonal, que es la capacidad de entender a los demás, la empatía, Y la intrapersonal, que es la capacidad de entendernos a nosotros mismos, ser conscientes de nuestras emociones, saber gestionarlas, motivarnos. la conexión con el aprendizaje parece obvia,
Es imposible aprender álgebra si estás muerto de miedo por el examen. Totalmente. La inteligencia emocional se define como la capacidad de sentir, entender y gestionar eficazmente nuestros estados de ánimo. Y el punto clave es que, cuando nuestras emociones están descontroladas, nuestra capacidad de razonar se desploma. Te bloqueas. Te bloqueas por completo. Los textos enumeran 5 componentes clave: autoconocimiento emocional, control emocional, motivación, empatía y habilidades sociales. Sin una base de esto, el aprendizaje es una carrera de obstáculos. Ok, hemos hecho un viaje muy completo. Empezamos con los estilos, vimos las teorías, descubrimos la importancia de las estrategias y entendimos que sin gestión emocional el motor se gripa. La pregunta final es la más importante. ¿Qué hacemos con todo esto en la práctica? Pues las implicaciones pedagógicas que se proponen se resumen en un proceso de 3 pasos. El primero es diagnosticar. Suena muy clínico. En un aula real, ¿cómo se hace? ¿Con un test? Es una combinación: observación, diálogo con el alumnado, análisis de sus trabajos, incluso cuestionarios. Se trata de recopilar información para entender sus tendencias y, sobre todo, sus necesidades reales. Entendido. ¿El segundo paso? Adaptar. Una vez tienes ese diagnóstico, la idea es usar una variedad de métodos de enseñanza. No se trata de dar una clase distinta para cada persona, que es imposible, Claro. sino de variar las actividades. A veces una explicación, a veces un trabajo en grupo, a veces un proyecto práctico. Y el tercero, que me parece el más interesante, es cubrir carencias. Exacto. No se trata solo de darle a cada uno lo que prefiere. Si alguien es muy reflexivo y le cuesta actuar, el objetivo también es proponerle actividades que le empujen a salir de su zona de confort. A desarrollar su lado más activo. Justo. Se busca un crecimiento integral, fortalecer todas sus capacidades. Al final, todo se resume en una palabra que ha salido varias veces. Diversificación. Diversificar objetivos, contenidos y sobre todo actividades, pero los textos terminan con una última advertencia muy importante, ¿Cuál es? que no dependen solo de sus estilos. Hay un ecosistema de factores. Están los externos, políticos, sociales, la financiación, la pobreza, y los internos, la cultura, la edad, la personalidad, Es un puzzle complejo. muy complejo. Y la información de todo este puzzle es la que debe guiar la enseñanza. El objetivo final es una educación verdaderamente personalizada. Ha sido un análisis muy profundo. Empezamos con la idea de un aprendizaje centrado en la persona, desmontamos mitos sobre los estilos, descubrimos el poder de las estrategias y entendimos que las emociones son el combustible. Sí, La gran conclusión para mí es que entender cómo aprendemos nos empodera a todos, nos da las claves para ser más eficaces y sobre todo más compasivos con nosotros mismos y con los demás. sin ninguna duda. Y me gustaría terminar lanzando una pregunta para la reflexión. Adelante. Sabiendo todo esto, ¿cómo podría cambiar la forma en que abordamos el aprendizaje de algo nuevo, ya sea un idioma, una habilidad para el trabajo o a tocar un instrumento? Y quizá, más importante aún, ¿cómo podría cambiar la forma en que colaboramos o le explicamos algo a un compañero, ahora que somos conscientes de que su forma de procesar el mundo puede ser radicalmente diferente a la nuestra?